La película biopic de Michael Jackson va camino de convertirse en la más exitosa de la historia dentro de su género. En su primer fin de semana recaudó más de 314 millones de dólares, una cifra nunca antes vista para una película biográfica, a pesar de que la crítica intentó hundirla. Críticas negativas sin sentido, basándose en difamaciones y prejuicios, sobre todo en España, hubo críticos profesionales que dijeron barbaridades. La mayoría del público, un 97% que fue al cine a verla, la aprobó. Los críticos, solo un 38%. En IMDb recibió una calificación promedio de 7,7 sobre 10 en 31.000 personas que la calificaron, y en Letterboxd le dieron 3,6 sobre 5 con casi 3.000 personas que la calificaron. Una nota entre 7 y 8 puntos sobre 10, la verdad es que es una buena calificación, pero la cifra más importante es ese 97% de aprobación de Rotten Tomatoes. Independientemente de la nota que le dé, el 97% de la gente que fue a ver la película la aprobó, es decir, solo a un 3% de la gente le pareció mala. La película estuvo bien, le faltó profundizar y creo que muchas escenas que grabaron no entraron. Se notó que metieron mucha tijera de edición, tal vez para dejarla en 2 horas y 10 minutos. Habrá que ver si cuando saquen la versión en Blu-ray en algún momento tenga una versión extendida, o tal vez cuando salga la segunda parte. La película cumple con los objetivos principales. El primero, que el mundo conozca más sobre Michael Jackson. La película lo deja en el pedestal que se merece. Y el segundo, obviamente, impulsa la carrera de Michael Jackson. 7 canciones de Michael Jackson entraron en el top 200 de Spotify después del estreno en la última semana, por lo que obviamente gran parte de la familia de Michael, unos cuantos de Albacea y muchas más personas que aún viven de Michael Jackson recibirán otra pequeña fortuna gracias a este boom. Sí que es verdad que al ser una película aprobada por la familia, hay algunos temas familiares, como algunas cosas muy feas que le hicieron sus hermanos, que quedaron en pinceladas o directamente se omitieron. Obviamente el traidor de John Branca, que fue despedido en 2003 por el propio Michael por desacuerdos en el manejo financiero y que pocos días antes de su muerte volvió a ser parte de su equipo, además mostrando un testamento controvertido firmado por Michael supuestamente en el año 2002 antes de su despido, con el que ahora es uno de los albaceas de la fortuna de Michael. Obviamente John Barca, como albacea, es productor de la película. Él controla los derechos, la música y la imagen de Michael. No va a ponerse como el villano que fue. Michael investigó a John Branca porque Branca estaba Michael conspirando para arruinarlo, conspirando para vender el catálogo a Sony, ¿no? Y Michael lo despidió por eso a John Branca. Y Branca apareció por ahí unos días antes de la muerte de Michael, contratado por AEG, no contratado por Michael. Apareció, Karen lo dijo, Karen dijo que Michael en el camerino Staples Center le dijo, Branca, dijo, Karen, ¿qué está haciendo aquí Branca? ¿Por qué está aquí? Yo no lo he invitado. Y lo contrató AEG y Michael muere. Michael muere y no aparece testamento, y de repente llega John Branca con un testamento de 2002 falsificado que tenía una firma falsa, firmado un día en Los Ángeles cuando Michael Jackson estaba en Nueva York. Y hay muchísimos testigos de ese día en Nueva York, porque era el día que Michael estaba protestando en la sede de Sony. Michael muere, John Branca se hace con el patrimonio, muere un abogado que tenía supuestamente algo que decir sobre el testamento, se suicida un abogado que no tenía ningún problema, que acababa de dejar a sus hijas en el colegio, pero John Branca se hace con el patrimonio de Michael de forma fraudulenta. Toda la familia de Michael denuncia el caso, el testamento decían que era falso, denuncian a John Branca, dicen que ese testamento es falso, que él no puede ser el gestor del patrimonio, porque en el testamento ese deja a John Branca como gestor del patrimonio, a John Branca y a John McClane. Y toda la familia diciendo, a Michael lo mataron, ese testamento es falso, John Branca no debe estar ahí. Y al final hubo un juicio y al final llegaron a un acuerdo. John Branca empieza a desmantelar el patrimonio, vende el catálogo de los Beatles, el catálogo de Sony, lo vende a Sony, que era todo por lo que Michael Jackson luchó por evitar. Y lo vende Branca a Sony. Años después vende el catálogo de la música de Michael, la música Mi Jack. Vende la mitad a Sony también. Sí que es verdad que Miles Taylor es un actorazo y lo hace perfecto, pero yo sí me di cuenta incluso en el cine del blanqueamiento que se le hace a John Branca, ordenado por él, obviamente. Lo peor es lo que dice Faking en ese clip que acabáis de ver, lo sabe todo el mundo desde hace décadas, y es que es un traidor. La familia de Michael lo sabe, que falsificó el testamento para ser el albacea, y aún así lo toleran, es entendible. Y es que también es verdad que podría hacer mucho daño a Michael como albacea por las malas. Sin embargo, lo que es importante es que la figura de Michael en la película lo
lo ponen donde se merece y a él sí que no hay que blanquearle nada porque a pesar de sus errores no es ninguna mala persona. Las dos personas cercanas ausentes tanto en la película como en toda la campaña de la misma han sido su hermana Janet y su hija Paris. Janet siempre ha sido muy reservada en participar en cosas ligadas a la figura de su hermano, a diferencia del resto de la familia. Es el caso más relevante porque no sale en la película y por época sí que debía haber estado, siendo además la que más conectaba con Michael, pero bueno, no quiso. Se dice como rumor que en una proyección privada de la película a la familia, Janet mostró su desacuerdo con algunas cosas y se enfrentó verbalmente a Jermaine, que le estaba diciendo que se sumase a la ola y aprovechase la película. According to one report, Janet and Jermaine had a raging call after previewing the movie out April 24th. Why? Apparently, Janet was very critical of the film, while Jermaine applauded loudly. TMZ claims the beef is more about Janet being, quote, insanely jealous of Michael. E.T. reached out to Janet's rep, who has no comment. Lo cierto es que algo parece que no le gustó a Janet y declinó aparecer tanto en la película como en la alfombra roja junto a su familia. Y la otra persona, a diferencia de sus hermanos Prince y Bridget, que sí participaron en las premieres de la película, fue Paris, que en cambio decidió mantenerse al margen de la película de su padre después de haber, según ella, enviado notas para corregir algunas cuestiones sobre la vida de su padre que según ella pues no eran exactas y que la ignorasen. Something that like quite a lot of people are saying is like she hates her dad. She resents him. She wants nothing to do with him. Because I'm not like calling the shots on set, being a big shot producer of a movie that's filled with just inaccuracies. That's not my truth. Just like clarifying like that I wasn't involved at all. Aside from like giving feedback on the first draft and then getting the feedback that, yeah, we're not actually going to address your notes at all. And I was like, all right, like, fuck me, you know. So I just like butted out and I just like, I've left it alone because it's not my project. A big reason why I haven't said anything up until this point is because I know a lot of you guys are going to be happy with it. Like, a big section. The film panders to a very specific section of my dad's fandom that still lives in the fantasy, and they're gonna be happy with it. It's Hollywood, so this is it's fantasy land. It's not real, but it's sold to you as real, and a lot is sugar-coated. Like the narrative is being controlled. There's a lot of inaccuracy, and there's a lot of just full-blown lies. And at the end of the day, like that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. I wasn't heard, I fucked off. That's it. Lo que viene a decir Paris es básicamente que la película pues está demasiado edulcorada, que las cosas en la vida de su padre pues no fueron al 100% como se cuentan en la película y que ella hubiera preferido que fuera más exacta, que fuera más fiel a la realidad. Sin embargo, aunque no está conforme con el guión de la película, sí que le desea éxito a su primo Jafar y dijo que, bueno, al final pues lo que quiere que la gente sepa de su padre es que era un ser de luz y amor. I just sent like a voice memo telling him I appreciated him as an artist and like, you know, wishing him and my cousin success and joy and happiness. What's the story you want out there about your dad? Love and light. A ver, lo que sucede en la película de Michael pasa en casi todos los biopics. En el de Freddie Mercury, en el de Elton John, en el de Elvis. En todos se endulza. En todos se dan la versión que los fans quieren ver de su vida y de su entorno. Por ejemplo, a Michael en la peli le dan un rol de víctima, pero a la vez de elegido de Dios. Obviamente Michael con 10 años no iba desprendiendo aura por todas partes que iba, ni en cada cosa que hacía iba impactando a cada persona que se cruzaba. En la vida real no todo el mundo detectaba que estaba destinado a triunfar o que era especial, pero a todos los artistas le hacen lo mismo en los biopics, porque funciona para los fans. La película está llena de fanservice, es un producto de entretenimiento, vienen a ser lo mismo que hace Disney con los cuentos de los hermanos Grimm, o por ejemplo, salvando la distancia, lo que hace la Biblia con Jesucristo, endulzarlos, mostrar la mejor versión, porque funciona mejor. En cuanto a lo emocional, dentro de su familia, Janet siempre fue una de las personas con las que siempre se abría Michael. En sus últimos años de vida se decía que era muy cercano a su hija Paris y que solían verlo llorar cuando hablaba de ella. En la premiere, la Toya lamentó su ausencia y dijo que respetaba la decisión de su hermana. Did you miss not having Janet in the movie? I wish everybody was in the movie. Yeah. So. Did you try to convince her and say, let's do it? Well, she was asked and she kindly declined, so you have to respect her wishes.
Después de la muerte de Michael Jackson, las tensiones que ya existían en los hermanos parecen haber terminado en una relación inestable entre ellos. ¿Sabéis esto? Que en algunas familias pues siempre hay como el eslabón que lo une todo. Pues en esta familia parece que ese eslabón era Michael Jackson y en el momento que él ha faltado pues cada uno anda a su bola. Ya de por sí hay una situación bastante turbia e imperdonable provocada por la madre colombiana de Jafar, Alejandra Jackson. No sé si conocéis esta historia, pero tiene tela. En los años 80 ella salió con Randy Jackson y tuvo 3 hijos con él. Después de eso, como siguió viviendo en una de las mansiones de la familia Jackson, lo cambió por su hermano mayor Jermaine, con quien tuvo 2 hijos, en los que se incluye Jafar. Es decir, hay primos en la familia que también son medio hermanos, además del trauma para Randy de ver a su ex con su hermano y tenerla que tragar, pues entiendo que toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas nunca se superan en una familia por más que se toleren. Jermaine es como el líder y el que toma las decisiones en la familia y además uno de los productores en la película. Para aquellos que lo conocen como Janet y Paris, no lo ven tal cual. Y es que, como os decía, la peli está llena de fanservice. Parece que está hecha para que los fans chulen de los 98 datos sobre la vida de Michael Jackson que aparecen en Wikipedia y ser un homenaje a la leyenda. En el caso de Paris, que no le gusta mucho John Barca, como a gran parte de la familia, por temas del manejo de dinero prefirió mantenerse alejada de la película. John Barca ha conseguido multiplicar la fortuna que dejó Michael desde el 2009, pero a costa de explotar un poco su nombre y acuerdo con discográficas con las que Michael nunca hubiese negociado. Los problemas con la familia de Michael es que él obviamente tiene un sueldo de albacea muy alto, pero sin embargo es un poco duro a la hora de repartir el dinero a cuentagotas relativamente porque se dedica a reinvertirlo. Prince se une a Paris y a Biggie en la petición del informe financiero detallado de los gastos del estate en 2025. Porque no sé si sabéis toda la movida que hubo con Paris, que intentó poner contra las cuerdas a los abogados del estate para que explicaran por dónde se iba la pasta, ¿no? Sus hermanos tienen ciertas cuestiones en torno a la gestión y transparencia del dinero del estate. Los hijos cuestionan ciertos pagos y decisiones financieras realizadas por los ejecutores, por Branca, especialmente bonificaciones y honorarios a bufetes de abogados que, según ellos, según los hijos de Michael, según Paris en principio y ahora Prince también, no están suficientemente justificados ni documentados y piden al tribunal más control y explicaciones sobre esos gastos. También intentan revisar órdenes judiciales antiguas que permiten a los administradores pagar honorarios sin aprobación previa del juez. Branca dice que gracias a estas gestiones pasaron de tener más de 500 millones de deudas a tener un patrimonio valorado en más de 2.000 millones de dólares. Paris decía, mira, estás gastando muchísimo dinero pagando a abogados que ya les pagaste en su momento y les pagas cantidades ingentes de dinero sin justificárselo al juez, porque este dinero lo tiene que aprobar un juez cuando son cantidades tan grandes, ¿no? Y no lo justifican. Entonces Paris le está preguntando cuál es el motivo de esos honorarios a abogados, a bufetes de abogados que ya les había pagado, el por qué y a qué se deben, ¿no? Entonces tienen ahí un tira y afloja con el State Paris, y ahora Prince se acaba de unir a Paris. Lo que sucede es que además de que Branca gana mucho dinero para el State desmantelando y vendiendo el patrimonio de Michael, pues los gastos no coinciden. John Branca hace la típica de albacea. ¿Sabéis la típica frase de este dinero no se toca bajo ningún concepto? Frase típica de estos personajes. Los hijos de Michael están hartos de que se les niegue y se les ponga trabas y se les controle cualquier dinero que necesiten, mientras que él está cobrando un sueldo estratosférico y mete a todos sus amigos en una burocracia enorme para ir robando sin control. A ver, si hay que decir una cosa buena dentro de todo esto de Branca a la hora de cuidar el dinero de Michael Jackson, es que aunque lo haya hecho a costa de vender y hacer cosas que Michael siempre rechazó, la verdad es que ha conseguido llevarlo bastante bien y sacarle mucho rendimiento a ese dinero con el paso de los años. Sobre la herencia, los principales herederos son sus hijos, Prince, Paris y Biggie, que recibieron una pequeña parte de lo que les corresponde a los 18 años, y cuando tengan 30 y luego 35, que ya están muy cerca, recibirán en teoría toda la herencia que les corresponde. Veremos si es capaz de soltar todo el dinero o cuánto se lleva antes de hacerlo. Os quería mencionar también sobre algunas ausencias en la película, grandes ausencias. Por un lado está Vincent Patterson, uno de los coreógrafos más recordados de los 80 y los principios de Michael Jackson, que se ha quejado y con toda la razón del mundo de no haber sido tenido en cuenta para la película. Obviamente, ya que Michael Peter, que fue el creador de las coreografías más icónicas de Michael, no está en el mundo,
Vincent Patterson, que participó con él y luego creó otras coreografías muy recordadas, como por ejemplo Smooth Criminal y Show completo de Michael Jackson, se pudo haber tenido en cuenta. Igual las coreografías estuvieron bastante bien interpretadas por Jafar, pero bueno, hubiera estado bastante bien tener a uno de los creadores originales de la coreografía. La verdad es que Jafar lo hace muy bien, ¿vale? Lo ha hecho muy bien. Me estuvo diciendo Faye, lo que pasa que yo en versión original, pues la verdad, no me apetecía porque esta última semana he tenido poco tiempo, ya sabéis que me iba de vacaciones el jueves. De hecho, vi la película para comentarla y no la había comentado todavía el mismo miércoles que se estrenó, la semana pasada. La vi después de comer, fui al cine a las 5 de la tarde, ¿vale? Pero me dijo Faye que viéndola en versión original, Jafar tiene la misma voz que Michael. Sí que es verdad que hay gente en Twitter que está poniendo imágenes comparando, por ejemplo, la escena original de Thriller con la de la película, y claro, viéndolos comparados, pues sí que se queda Jafar más pequeño, pero es que a ver, es que estamos hablando de Michael Jackson. Igual cuando tú ves la película, Jafar, joder, está a la altura, ¿eh? O sea, no es Michael Jackson, pero joder, está muy bien. Vincent Patterson también alzó la voz por el gran amigo de Michael Bush, que bueno, ha sido el diseñador de Michael Jackson durante 27 años, ¿vale? El encargado desde principios de los años 80 hasta poco antes de la muerte de Michael, en que, bueno, acompañarlo en todos los viajes para que Michael siempre estuviera perfecto. Una de las cosas que yo siempre comento con mi mujer cuando estamos viendo los cortos de Michael Jackson, o ahora el otro día, por ejemplo, viendo la película, es los outfits de Michael Jackson, ¿vale? O sea, son espectaculares. Pues este hombre es el responsable, y tampoco han contado con él en la película, uno de los grandes responsables de la imagen artística de Michael durante toda su carrera. Tampoco fue invitado al estreno, al igual que tampoco mucha gente como Elizabeth Taylor, Diana Ross, Brooke Chill, Frank DiLeo, un montón de caras conocidas que, bueno, entiendo que algunas de ellas serán por derechos de imagen, otras por decisión creativa y otras también por la línea de tiempo, porque no olvidemos que la película se termina en el 88 con la escena esta en la que Michael está despidiendo. Bueno, aquí se pueden decir spoilers, ¿vale? Entiendo que la habéis visto ya, pero bueno, es que también lo de los spoilers, el otro día lo puse en Twitter porque hice algún comentario de la película. Ah, bueno, sí, porque puse un clip que grabé en el cine y la gente, spoiler, es como, a ver, perdona, es un biopic, bueno, o sea, lo que está pasando en la película ya ha pasado hace 40 años, ¿no? Bueno, la película termina en 1988, la escena en la que está despidiendo a su padre en el concierto de Wembley con el último Bad Tour con sus hermanos. Por lo tanto, pues mucha de la gente que no salga, pues también es por eso, ¿no? Por la línea de tiempo. Pero sí que es verdad que hay gente que tendría que haber salido, como esta que os estoy mencionando, y no han contado con ellos, ni aparecen, ni hay un guiño, ni nada, ¿vale? Sobre todo Elizabeth Taylor, que sí que fue muy cercana a Michael durante 3 décadas. Hubiera estado genial que pudieran meterla en la película, pero bueno, tampoco. Ya veremos en la segunda parte, ¿vale? Cuando entremos en los años 90, porque bueno, se ha confirmado que habrá una segunda parte de la película. No sé si se llamará Jackson, se lo tengo que preguntar a Faye, porque claro, si la primera parte se llama Michael, imagino que la segunda se llamará Jackson. Pero bueno, ya lo veremos, ¿vale? Y ya veremos qué cuentan, porque claro, también he visto a mucha gente como criticar que hay que ver, que no se hablan de las acusaciones a Michael, y es como que se está blanqueando, y como, pero es que la película termina en el 88, las acusaciones empezaron en el 92, así que esperaros, entiendo, ¿vale? Entiendo que en la segunda parte sí se tocará, y aparte que no está mal tocarlo, porque de hecho así se explica la realidad, ¿no? Que hay mucha gente que dice, cuando el río suena, agua lleva, cuando tanta gente lo acusaba, y es como, espérate, que lo que tuvo Michael Jackson en vida fueron 2 acusaciones, y luego otras que han salido en su muerte, que han sido trepas que lo que quieren es dinero, ¿vale? Bueno, igual que los 2 primeros, pero a mí no me parece mal, ¿no? Que traten ese tema, aunque sea un tema feo, pero al final es parte de la historia de Michael Jackson, y de hecho creo que así la gente, todo el mundo que fuera a ver la película, pues se entera de lo que realmente fueron las acusaciones, porque hay gente que cree que es como un mantra, que bueno, que se dice, ¿no? Que cuando tanta gente se dice, y en realidad fueron 2 acusaciones basadas en nada, que se desmontaron rápidamente. Destacar también el papel de Coleman Domingo como Joe Jackson, que es sin duda uno de los papeles más complejos de la película, y lo hizo bastante bien. Obviamente también, como os estaba diciendo, Jafar, que hace por momentos que te creas que estás viendo a Michael Jackson. De hecho, me ha pasado esta semana que, bueno, hay mucha gente haciendo virales clips de la película, ¿no? De momentos musicales, y hay veces que he tenido dudas de si estaba viendo a Michael o estaba viendo la película, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Y en la película también muchas veces te da la impresión de que están poniendo vídeos de Michael y no, es Jafar, ¿eh? Que lo hace de puta madre. Y ahora sí, vamos a entrar en estas nuevas acusaciones que le están haciendo a Michael Jackson por parte de los Casio, no es Casio, ¿eh? Como los relojes, es Casio. En fin, esto me ha parecido muy lamentable, ¿vale? Me gustaría haberos hablado de esto. De hecho, he estado esperando a informarme bien de esto, que no lo conocía, para grabar el vídeo hablando de la película, que vamos a también tener en los próximos días un directo con Faye. Vamos a tener un directo con Faye porque es que me parece que es el mejor. O sea, es muy complicado a la hora de desmentir, ¿no? Tenemos muchos vídeos en el canal desmintiendo todas las acusaciones que le han hecho a Michael. En el año 2019 estuve desmintiendo todos los documentales estos que sacaron también de puta mierda en el HBO. Entonces, está muy bien haber conocido a Faye. Además, es un tío de
puta madre, ¿vale? Porque Faye tiene, tiene este libro que os estaré poniendo por aquí, imperdible, ¿vale? Cualquier fan de Michael, bueno, yo lo promociono, ¿vale? Pero seguro que cualquier fan de Michael lo tiene. Y lo tengo que traer, evidentemente, porque, bueno, ahora estamos con el tema del biopic y Faye tiene que venir. Está el hijo de puta recorriendo todo YouTube, haciendo un montón de podcasts y es normal, es completamente normal porque es un experto. Y claro, no te puedes basar en los medios porque los medios siguen intentando manejar esa puta mierda de relato, ¿no? Que es falso. Y no es lo mismo a la hora de coger información y comentárosla. De hecho, aquí en el vídeo voy a poner muchos clips de Faye porque también nos informamos mucho por él. Y no es lo mismo basarte en mira lo que ha puesto este fan o mira lo que te ha puesto este fan que en Faye, que es un experto, ¿vale? Y es un experto ya documentado con su libro, todo súper riguroso. No attitude, no attitude. He's an applehead. Loving you. There we go. Got it, got it. Who's tearing up that room the most? That's what I want to know. He's tearing up the room. I'm very neat. That's me. Okay, next. Very clean. Now, Applehead. I'm going to try to have a video. Oh, he looks good in that jacket. I'm going to try I to don't know have. about all that. I'm going to try to have him turn the lights up Hi. early, Michael. I'm going to have a video guy bring the camera to you, not me. 2, 3. I can't see your hands out there. That's not a close-up if your hands are there. We are the children. 2, 3. 2, 3. Film. You guys are horrible. Ma'am. You're doing these innocent, sweet, Ow. adorable girls. Now the key. Oh, you know what he says? Leave. He thinks he's cute. He is cute. Looks like he's in a pet shop. He's cute, all right. You know what? You guys are bad. You see what they're doing? You hear them? I know it. Tell them. Some people speak English. Okay, all of us. Come on, all of us. Whoa. Change the lens. Yes. Hey, I belong Yes. in the front. Yeah, but the cutest one should belong. No, I belong right here. No, you belong right here. No, I'm. Why are you pushing me? This isn't Okay. fair. Oh, these guys look okay. Oh, I can get, wait a minute. I can't This believe is too you. wide. Let me move over this other camera again. But look at you. Oh, no, you're fine. Well, you saw your nose tape on. This looks good. In tight, guys. Esta acusación que resurge ahora es tal vez la menos problemática mediáticamente hablando, la que menos problema le puede causar a Michael Jackson, porque vemos que está llena de contradicciones, cambios de relato, en fin, un descaro, ¿vale? Pasaron de ser defensores a acusadores. De repente obtuvieron un dinero de Michael, pero luego se arrepintieron porque quisieron más dinero e intentaron sacarlo con extorsión. Son acusaciones que se caen por su propio peso y con un claro interés económico. Primero os voy a decir quién es esta familia, ¿vale? Son 4 hermanos con un plan de conversiones probablemente bastante estudiadas y acordadas por cada uno de ellos. Sí que puede ser complicado a nivel legal en el sentido de que yo no descarto la posibilidad de que consigan finalmente, para mandarlos a tomar por culo, lucrarse un poco más, pero a nivel de imagen yo creo que no pueden hacer ningún daño porque hay que ser, perdonadme por la expresión, tremendamente subnormal para creerte algo y es que solamente los ves venir, ¿no? Ahora cuando os lo vaya presentando y veáis su forma de ser y de expresarse y su cara, los veis venir, hacerme caso. Antes que nada os voy a explicar quién es esta familia. La familia Casio fue una familia pues que Michael consideró en algún momento de su vida como su segunda familia, al igual que le pasó con otras que hemos visto antiguamente, ¿no? Las de los documentales. Y a quien conoció primero fue al padre de los niños, Dominic Casio. Este hombre era un directivo de un hotel de Nueva York donde Michael solía hospedarse. Para quien no lo sepa, los Casio pues son una familia, la segunda familia para Mike. Eran varios Casio, ¿no? Que eran niños, ¿no? Cuando Michael los conoció en los años 80. Los Casio, Frank Casio, se volvió su asistente personal, viajaba con él por el mundo, era ya mayor. Y cuando Michael murió, Casio, que tendría 20 y tantos años, o no sé, o 30 años, o 30 y tantos años, y seguía trabajando con Michael. O sea, era una de las personas que más vinculada estaba a Michael, ¿no? Asistente personal. Dominic y su esposa Connie se hicieron muy amigos de inmediato de Michael, y este allí encontró algo de normalidad y una familia acogedora en medio de su vida de fama en la era de Thriller. Well, when I first met Michael Jackson, I was working at the Hemsley Palace Hotel. I used to manage all the suites in the apartments, and that's where he normally stayed. Michael asked me if I was married, if I had any kids, and that one day he would love to meet them. He was wonderful, and we treated him as he was part of our family, and that he was not the king of pop, but just a human being. He always called us the family of love, my second family. Mm-hmm.
Entre 1984 y 2002, Michael los consideró, como ya os estaba diciendo, como una segunda familia, y era común verlo allí o pedir que lo visitaran siempre que necesitaban, porque así él como que escapaba de todo este entorno de fama y sustancias que lo rodeaba constantemente. Sobre todo entre los años 1985 y 1993 era frecuente que Michael visitase a la familia en su casa en Franklin Lakes, o que la familia o los niños tuvieran estancias y se quedasen en Neverland, donde en ocasiones estaban bajo la tutela informal de Michael Jackson. Para entrar a comentaros las acusaciones, es importante que os enseñe primero cómo esta gente, cómo estos hermanos saltaron constantemente a defender a Michael cada vez que han salido las acusaciones de otra gente. We grew up with him literally since he was 3 and I was 5, and so being around him was just normal. He really just was so humble and then never really played off on the fact that he was, this Michael Jackson. He was just Michael. He was just our friend. Siempre han salido a mostrar su apoyo públicamente a Michael Jackson cuando él estaba vivo. En 1993, cuando fue acusado por Jordan Chandler, mientras que parte del entorno de Michael lo dejaban solo, estos hermanos salían a defenderlo. Come up and enjoy family dinners and just be part of the family. He would always make sure that before every meal that we say our prayers and say grace, and and even afterwards we'd have sit downs and we'd all go through and just talk about what we're thankful for, and those type of memories that we all have are just they're really priceless, because that was Michael. Frank Casio, el mayor de los hermanos, fue el que más conexión tuvo con Michael Jackson, y cuando cumplió 18 años, Michael lo convirtió en su asistente personal entre 1999 y 2003, que más que un asistente personal, pues fue un confidente, un apoyo en todas las giras mundiales, lo acompañaba, vivía periodos prolongados en Neverland, hasta el punto que fue acusado de cómplice de Michael Jackson por Gavin Arvizo, que lo acusó de supuestamente coaccionarlos y retenerlos en la mansión de Neverland e intentar obligarlos a aparecer en un documental que estaba preparando Michael para refutar la entrevista documental de Martin Bashir, en el que este engañó a Michael, ya hemos estado hablando de esto muchas veces, para intentar exponerlo como algo que no era. Gavin Arvizo acusó a Michael de darle alcohol siendo menor, mostrarle porno y tener contactos con él de índole sexual. Un montaje apoyado por algunos ex empleados resentidos que buscaban obviamente beneficio económico. Michael Jackson fue absuelto por completo en esa causa, en la que también recibió apoyo de los hermanos Casio. I have to ask you, Frank, Marie, Nicole, were there ever any improprieties with you and Michael Jackson? Never. Michael couldn't harm a fly. I mean, he's such a kind and gentle soul. So when you heard those charges then again, and he went on trial for those charges, what did you think? This is ridiculous. It's ridiculous. Terrible. Michael was a target, and unfortunately, he was targeted. So at no time did you ever feel during all of those charges against him that your children were not safe with him? Never. Never a doubt. De hecho, la defensa de Michael usó los testimonios de los Casio para demostrar que Neverland no era un lugar peligroso. Los Casio convivieron con Gavin Arvizo en varias ocasiones en Neverland y su testimonio fue de ayuda para Michael Jackson a la hora de desmentirlo. I want to let you know that this man is a human being. He has a family, he has a mother going in and out of this courtroom every single day, 75-year-old mother. Do you think it's hard for the family? Of course. I just wish the media would, maybe for a little bit, try to put themselves in Michael Jackson's shoes and the family's shoes. I have my mother crying every night. I go to her and she's sad by this, first of all, and how they're perceiving me.
how they're perceiving a man that we've known for over 20 years who's definitely eccentric and different, but he's not a pedophile. And not excusing him for his faults, because he has a lot of faults, and there's a lot of things that I disagree with him on. But I wouldn't be here at 24 years old, who everyone's told me, stay out of this, Frank, you're young, you have a bright future ahead of you, you are already moving on, working on a lot of interesting projects, and I wouldn't be here if I thought that man was a pedophile. Okay, well, final thoughts. Any members of families, just like the Peterson case, the poor Petersons, Lee and Jackie, it hurts everybody. Charges alone, guilty or innocent, people are devastated by this all the time. But final word, Michael's very lucky to have you. All right, Frank Tyson, Joe Tacopina. Much appreciated, gentlemen. De hecho, sobre las acusaciones de dormir en la misma habitación que hizo Gaby en Arviso, aclaró que él estaba con Michael esa noche y que Michael y él durmieron en el suelo, mientras que los niños, con permiso de los padres, dormían en la cama. Gavin came to Michael and said, Michael, could we sleep in your room tonight? And Michael looked at me and says, I don't know, you know, I think you better ask your mother. Oh, we already asked our mother. She says, sure, no problem. I'm like, no, this is something's odd. This is not right. And then as I was about to go tell Gavin that he cannot sleep in Michael's room, Michael says, okay, I have a solution for this. You have to sleep in the room with me. The two children slept on the bed and Michael and I slept on the floor. Por si quedan dudas, aquí otro vídeo más, una vez más negando que Michael hiciera cosas con niños. Well, I'm sitting here with you and that he was in a part of your life for 25 years. Now, on a serious note, was there ever anything sexual? Not at all. And that's what makes me so upset. Like, all these people, you know what the sleepovers were like? I'm going to tell you what sleepovers were like. Everybody in a room, me, my brother, we would just sit up talking, us on the floor, slumber party, like, talking till 4 o'clock in the morning, let's go raid the kitchen. Did you ever see drugs? You know, there was occasions where, based on what Michael was going through in his life, nobody understands the other side of it. People take all this out of proportion. When I first started to work with him, we were in Germany. He did a concert for charity, Michael Jackson and Friends. He fell 50 feet, hit the ground, and that really hurt his back. So you saw like some pills and things, but they were based on what he was going through, and nobody can understand. This man was in a lot of pain at times, and there was times where we were concerned, but he moved on. It wasn't something that was constant. Everyone's taking this completely out of proportion. Todo esto más el libro de 300 páginas hablando bien de Michael Jackson y desmintiendo acusaciones del que hablaremos más adelante. La relación de los Casio con Michael Jackson solo comenzó a cambiar después de su muerte. Hasta ese momento siempre habían sido 100% leales y fieles defensores, pero con su muerte todo se empezó a torcer. ¿Qué es lo que ocurrió? Eddie Casio y el productor James Forte afirmaron tener el santo grial de Michael, un disco inédito de 12 canciones grabado en la casa de los Casio, donde Michael se quedó una temporada en el 2007, y 3 de esas canciones fueron elegidas para el álbum póstumo de Michael. Breaking News, Keep Your Heart. Pues esto, os voy a poner aquí los textos porque como se tengáis que buscar las canciones por mi pronunciación, lo voy a hacer por el vídeo, por ustedes, ¿vale? Like al vídeo. Breaking News, Keep Your Head Up y Monster. Mira, esta de Monster si lo he dicho bien porque me tomo todos los días uno. De inmediato, al escuchar estas canciones, parte de la familia de Michael, que conocían a la perfección su voz, vieron como, y un ingeniero de sonido, también los hijos de Michael, cuestionaron que la voz de esas canciones fuera del Michael original. Cuando se publica el disco póstumo, el primer disco póstumo, dentro de ese disco hay 3 canciones que venían de Eddie Casio. Venían de los Casio, sobre todo, especialmente de uno de los hermanos que era Eddie Casio. A mí no, a muchos no nos encajaba esa voz, ¿no? Era como, qué raro, el vibrato mucho más acelerado, como la voz en algunos puntos con otra cadencia. Los fans más cercanos de Michael identificaron también rápidamente la voz, como la de Jason Malachi, un imitador de Michael Jackson. Los hermanos Casio, en varias ocasiones, una por ejemplo en el programa de Oprah, intentaron defender que vieron al propio Michael grabándolas, que ellos estuvieron delante. Legacy in the sense that the 3 songs, Monster, Keep Your Head Up and Breaking News, are not sung by Michael, or at least are not sung entirely by Michael. So the thing is, this gentleman wants to know why have you been involved in this CD? Okay, first of all, I'm going to stand up for this one. Okay, first of all, I am Frank Casio. Donc c'est Frank Casio.
It's good to meet you. My brother's name is Eddie Cascio. Son frère est Eddie Cascio. I have nothing to do with the Michael album. If I am guilty of anything, it's getting Michael to start working again and putting him in the studio, which was at the house, and getting him to start working, recording, getting him back dancing. We brought in a dance floor to the house so he can start dancing and working and singing again and getting him going, because that's what he does best. So that's what I'm guilty of. But whether you like it or not, that's Michael singing on that album. I have never, ever in my entire life ever heard of Jason Malachi up until this happened. I've never heard of this guy. Really, I've never heard of him. I have no idea like where this guy came from, and like I wish, you know, I even asked people to try to find him. Let him come out and say something. He won't even say anything. He won't say anything. And mind you, I'm here defending something that I have nothing a part of. Excusez-moi, pour lui, c'est Michael qui chante sur le album. But think about, you know, Sony and the estate legally had to do whatever they needed to do to verify because of all of this. Some of the greatest producers and as Michael's ever worked with had to come in and verify this. I don't think they would take the risk and chance to put something out that wasn't Michael's voice. So, you know, like I said, these are not questions for me. Michael was recording in the house. He was getting back to being great. He was really looking forward to the next chapter in his life. He was really excited about doing an incredible album. ¿Qué es lo que pasó? Que en 2014 una fan demandó tanto a Sony como al estate de Michael, demostrando que esas canciones no eran originales. Sony fue descatalogando las canciones disimuladamente de la plataforma y finalmente perdió este pleito en el año 2022 al no poder defender la autenticidad. Una fan que se llama Vera Serova y denunció a Sony y denunció al patrimonio de Michael y denunció a los productores que eran estas canciones venían de los Cascio. Ellos decían que Michael, en una época de, creo que era 2005, no me acuerdo el año, que Michael las había grabado en el sótano de la casa de los Cascio, que tenían allí un estudio de música. El juez le dio la razón a Sony. O sea, a Sony, aunque las canciones fuesen falsas, decía que Sony tenía derecho a libertad de expresión, de vender una canción de Michael diciendo que era de Michael, aunque no fuese de él, que estaba dentro de lo que se entiende como libertad de expresión. En primer momento perdió el caso, pero apeló. Y en la apelación se metió por el medio la Fiscalía de California, se metió por el medio 9 asociaciones de defensa al consumidor de California y la cosa se hizo más bestia. ¿Qué pasa? Que se acabó reconociendo que esas canciones no venían de Michael, sino que venían de un imitador que se llamaba Jason Malachi. Bueno, total, esto para que os deis cuenta un poco de los personajes, ¿no? Del palo que iban. Cuando se estrena en el año 2019 el documental este de Neverland, que ya desmentimos con varios vídeos en este canal, y os lo estará poniendo el editor seguramente por aquí, o por aquí os estará poniendo los títulos y las miniaturas, ¿no? Para que entréis. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Que, bueno, empiezan a decir que esto es un punto de inflexión con el que se están dando cuenta, están empezando a procesar. O sea, fíjate tú, si nosotros desmontamos esa puta mierda, ¿vale? En nada, ¿ok? Imagínate gente del entorno de Michael y que seguramente conocía más a los dos prendas esos también, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, pues ahora empiezan a decir estos que gracias al documental de Neverland los hizo a comenzar a procesar su propia historia, no como una amistad, sino como manipulación y grooming. Los Cascio ya nos venían avisando de que no eran trigo limpio, porque empezaron a vender ropa interior, gallumbos de Michael usados que cogían, que se llevaban del hotel, no sé qué, o sea, cosas un poco raras, ¿no? Cuando se estrena Living Neverland, Frank Cascio publica un tuit en el que defiende a capa y espada a Michael. Dice que eso es un fraude, que buscan dinero, que es una película de propaganda, que son unos estafadores, y bueno, defiende a Michael. ¿Qué pasa? Que no sabemos nada más de Frank Cascio a partir de ahí, de 2019. Y ese tuit, defendiendo a Michael, lo borra. Aquí tenéis el tweet, ¿vale? Básicamente el tweet viene a decir que el documental este de 2019 era propaganda, que estaba atacando a Michael de manera gratuita, que era un falso documental, y este tweet lo borró, ¿ok? En un principio, ¿vale? Consiguieron llegar a un acuerdo y llevarse la nada despreciable cifra de 16 millones de dólares. Y reconoce que en 2019 John Branca llegó a un acuerdo económico privado en secreto con los Cascio.
¿Por qué? O sea, esto lo reveló todo de una manera súper derrotista John Branca, el albacea del patrimonio de Michael Jackson. Y lo revela todo y dice, es que no nos podíamos enfrentar a otro acusador de Michael Jackson porque se viene abajo el imperio de Michael, no lo hubiésemos podido resistir, el imperio de Michael se hunde ya, era lo que nos faltaba, así que nos vimos obligados a llegar a un acuerdo económico con ellos. O sea, tú imagínate, 16 millones de dólares, 16 millones, o sea, no tienes vida para gastarte eso, a no ser que, yo que sé, lo que coño haces, ¿no? Pero ya habiéndote llevado 16 millones de dólares, ¿cómo cojones luego firmas este acuerdo, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad en el que no podíais hablar más de Michael Jackson, pero no te es suficiente, dices que que ese acuerdo no te vale y le intentas sacar 216. Y fueron a los Castillo y les dijeron, por favor, vosotros conocisteis bien a Michael. Michael era como un padre para ellos, ¿no? Y le dijeron, por favor, salid a decir cosas buenas de Michael. Los Castillo, según John Branca, le dijeron, vale, vamos a decir cosas buenas de Michael, pero ¿cuánto nos pagas? Y Branca le dijo, no os vamos a pagar, o sea, no estamos pagando a nadie por decir cosas buenas. Y dijo, pues si no nos pagáis, pues no decimos nada. Y ahí quedó la cosa. Y al final, como vio que el State pues estaba ganando mucho dinero, dijeron los Castillo, pues mira, sí que nos vas a pagar, al final sí que nos vas a pagar, y si no nos pagas, en vez de decir cosas buenas de Michael, vamos a decir cosas malas de Michael en la prensa. Entonces, como estaba en medio del revuelo de Living Neverland, accedieron a reunirse. O sea, pero ¿por qué quieren más dinero? O sea, ya no es suficiente lo que hicieron, lo que han sacado en vida, lo que sacaron después cuando murió con el tema este de las canciones fraudulentas. 16 millones no te es bastante, pero si es que yo tengo 16 millones en la cuenta y vamos, considero que tengo dinero infinito. No hago ya más nada en mi puta vida, ¿vale? Tocarme los cojones. Acabaron de pagar el último plazo a los Castillo, fue cuando pues ya se anunció la película, fue cuando el State anunció la venta de la mitad del catálogo a Sony, y es como que de repente Frank Castillo dijo, se puso en contacto con el State otra vez, con Branca, según cuenta el propio Branca, y le dijo, oye Branca, ¿Sony sabe lo de este acuerdo que hemos llegado de por 3 millones? ¿Sabe lo de las acusaciones que íbamos a hacer y no hicimos porque llegamos a un acuerdo? Porque a lo mejor deberían saberlo. Y a lo mejor podemos llegar a otro acuerdo y me pagas 213 millones de dólares más y sí que no le decimos nada a Sony. Porque a lo mejor si se lo decimos a Sony que hay otros acusadores, a lo mejor Sony se replantea lo de comprar el catálogo. Y fue lo de la película y también le dijo, oye, Lionsgate y Universal saben que hay otros acusadores, porque a lo mejor deben saber que hay otros acusadores, y a lo mejor si se lo decimos, pues no hay película. Branca ya dijo, no puedo más, esto ya es el tal, y Branca se habló con los hijos de Michael, con Prince, y le dijo, mira Prince, nos están extorsionando por 213 millones de dólares, ¿qué hacemos? Y Prince dijo, se acabaron los acuerdos, vamos a demandarlos por intento de extorsión. Yo de verdad es que alucino, o sea, ya viéndole salido bien, ¿vale? Pues ya en sí eso era una extorsión, ¿no? Lo de los 16 millones. Ya viéndole salido bien, con todo lo que habían ganado a lo largo de la vida, que no tenían suficiente, ¿vale? Y quisieron más. Esto fue denominado por los abogados de Michael como una extorsión civil e iniciaron un procedimiento contra ellos por romper el acuerdo. Los Castillo, en vez de pedir 213, dijeron, mira, vamos a dejarlo en 44 millones. Ya no pedimos 213, pedimos 44 y lo dejamos aquí. Intento de extorsión en toda regla, ¿no? Pues bueno, Castillo afirma que en la petición presentada por los albaceas del patrimonio no se hizo de buena fe. Se trataba de un intento por parte de los albaceas de protegerse a sí mismos y al patrimonio de la rendición de cuentas y escrutinio público. La denuncia señala, una persona honesta que presente reclamos legales legítimos no debería tener objeción a ser grabada. Bueno, los herederos dicen que fue una extorsión, pero accedieron a pagarle 3 millones. Dicen que lo hicieron para proteger a los hijos de Michael, a Prince, a Paris y a Blanket, ¿no? De más vergüenza pública, ¿no? Lo que afirma Geragos es que ese acuerdo
hay que invalidarlo porque es un acuerdo ilegal, que no se debe, es un acuerdo que no se debía de hacer, que era un acuerdo para impedir que Castio hablaran públicamente sobre sus experiencias con Michael, que ese tipo de restricciones en la legislatura son considerados ilegales, que ese acuerdo no se debería de haber hecho, que fueron coaccionados los Castio para firmar ese acuerdo, que esto es muy gracioso, que Frank Castio firmó ese acuerdo sin leerlo muy bien porque es disléxico. Total, que lo que hacen los Castio es cumplir con su amenaza y ponen una demanda. Estamos hablando de demanda y no de denuncia, porque evidentemente penalmente Michael Jackson no está vivo, entonces lo único que se puede reclamar aquí es dinero, ¿no? En la demanda catalogan a Michael como un depredador infantil en serie y la acusación detalla incidentes en Suiza, Reino Unido, residencias privadas de Elizabeth Taylor y Elton John, violaciones y agresiones sexuales recurrentes en el dormitorio de Michael Jackson en Neverland, abusos en la propia residencia de los Castio como invitado de honor, y por lo que hemos estado viendo pues son acusaciones que están muy bien preparadas. Sudáfrica, Francia también, Las Vegas, ¿vale? Porque coinciden con estancias de Michael. La familia Castio, todos los hermanos al completo, excepto Frank, porque Frank tiene su caso aparte, han denunciado al patrimonio de Michael por abusos y tráfico. Todos alegan haber sufrido malos tratos cuando eran pequeños y exigen una compensación por daños. Por si fuera poco, ya están, fuera de esperar, haciendo su ronda de entrevistas por los medios de comunicación, contando todos los detalles escabrosos de lo que, según ellos, vivieron cuando eran pequeños. Se están saltando por alto, por completo, todo el acuerdo de confidencialidad que firmaron con el patrimonio en 2020. La defensa del estate de Michael pues está clara, se basa prácticamente en las contradicciones de los Castio a lo largo de todos los años, como habéis visto en este vídeo. La prueba reina de todo, pues este libro que estáis viendo en pantalla, que son 300 páginas del propio Frank, que no se ha incluido en la demanda como demandante, qué casualidad, ¿no? Porque es el que más cosas tienes en contra. Y en este libro, en 300 páginas, pues como os digo, pues desmienten todas las acusaciones de Michael relacionadas con menores. Me gustaría, si me permitís, leer un fragmento de este libro. Mis padres conocían el verdadero corazón de Michael. Sabían muy bien lo responsable y afectuoso que era y tenían plena confianza en él, en su equipo y en su personal de seguridad. Mi padre tiene una actitud muy protectora hacia todos nosotros. Su familia lo es todo para él y jamás nos expondría a ningún peligro. Según sus reglas, los pedófilos no deberían ir a la cárcel, sino que habría que arrojarlos a los lobos. No olvidemos que mi padre es siciliano. Si él o mi madre hubieran tenido la menor duda de la inocencia de Michael, creedme que ni mi hermano ni yo habríamos estado allí en aquel momento, y menos nos habríamos quedado. Quiero ser claro y preciso para dejar constancia y que todos lo leáis y lo entendáis. El amor de Michael por los niños era inocente y fue absolutamente incomprendido. Michael anhelaba rodearse de la sencillez y la inocencia de una juventud que nunca tuvo. Casi nadie lo entendía y muchos supusieron lo peor. Esta incomprensión fue el mayor tormento que padeció Michael durante toda su vida. Lo acompañó hasta el final. Yo estoy aquí para decir que conocí al verdadero Michael Jackson. Lo traté durante toda mi niñez. En todos esos años jamás vi en él otra cosa que no fuera una amistad pura. Nunca hizo la menor insinuación cuestionable ni un solo comentario de índole sexual. Sexual, punto. ¿Qué ha escrito esto? Está ahora mismo pidiendo $213 millones y haciendo acusaciones de abuso a Michael Jackson, él y sus hermanos. A ver, la justicia tú sabes cómo entra y no sabes cómo vas a salir, ya lo sabéis, ¿no? Hemos hablado de muchos casos judiciales en este canal, pero sí que es verdad que como comprenderéis, pues en este caso, el entorno de Michael Jackson y sus hijos y demás, no están muy preocupados por lo que pueda pasar. De hecho, yo si fuera esta panda de delincuentes, ¿no? Esta familia de delincuentes, pues estaría bastante nervioso si estuviera en su pellejo. Que en el acuerdo que firmaron con el patrimonio de Michael en 2020, había una cláusula de confidencialidad. Y no podían decir nada los Castio. Entonces había una otra cláusula que lo que indicaba es que si había algún tipo de disputa o conflicto con ese acuerdo, tendrían que ir a arbitraje. Entonces, pues bueno, está la demanda de extorsión, de intento de extorsión a Frank Castio. ¿Y qué pasó? Pues que el juez finalmente ha dado la razón al estate en el caso contra Frank Castio y el caso no será juzgado, sino que irá definitivamente a arbitraje.
Y textualmente lo que pone en el informe es: el tribunal no encuentra fundamento alguno para declarar nulo el acuerdo, que era lo que quería Frank Castio, declarar nulo el acuerdo para poder demandar e ir a juicio. El tribunal no encuentra fundamento alguno para declarar nulo el acuerdo ni en el texto de la normativa legal ni basándose en la jurisprudencia, lo cual el acuerdo que firmó Castio con el State en 2020 es válido. Las ventajas del arbitraje es que en primer lugar es privado, no es público como un juicio, es más rápido y basado en las reglas acordadas, es mucho menos apelable y puede ser llevado a un tribunal si no se acata la decisión del árbitro. Esto por lo visto es muy común allí en los Estados Unidos entre acuerdos de empresa y cosas por el estilo. Estamos hablando de otra jurisdicción diferente a la de España, ¿vale? Habrá muchas cosas que no entendamos, pero a no ser que se líen mucho, nunca sabremos quién ganó, aunque por las consecuencias o el silencio o no de los Casios se va a poder deducir también. Con el paso del tiempo, o sea, ahora seguramente pase un añito o dos con idas y venidas al juicio, que si apelación de Frank Castio, que si audiencia para el arbitraje, fecha para el arbitraje, que si cada uno expondrá su caso, que si moción por aquí, moción por allá, pero el arbitraje en sí mismo seguramente nunca sepamos cómo ha ido ni en qué ha consistido su resolución. Simplemente si desde un momento dado en adelante no sabemos nada de Castio, será porque el State, el patrimonio, ha ganado y ha conseguido que la cosa muera, que la acusación muera. Y bueno, familia, pues lo dicho, ¿vale? Os estaré dejando, si no se nos olvida, fijado, el canal de Faking News. Os estaré dejando su canal, ¿ok? Vendrá, intentaré que dentro de un par de días, a ver si el fin de semana buscamos un hueco en el que nos pongamos de acuerdo los dos y hacemos una charla, ¿vale? En directo, aquí en el canal, comentando un poco sobre la película y sobre estas acusaciones. Le mandamos un beso enorme, de mientras irle todos ustedes también a darle mucho cariño. Y nada, pues una raya más para el tigre, como yo lo suelo llamar, ¿no? Y respecto a la película, pues lo dicho también, deseando ver esa segunda parte, que espero que llegue pronto. Besos, familia, os quiero muchísimo. Luego dentro de un ratito hay otro vídeo, ¿eh? A lo mejor hoy tenemos hasta directo aquí en el canal de temas gemelos. Ya hablamos.